Sebastián Carabajo, ¿no? Representante de la provincia del Cañar, asambleísta. La consulta que sale de arranque, ¿cómo le va? Buenos días ante todo. Es justamente qué hace por estos tiempos. Sabemos que a pesar de que está la vacancia legislativa, pues siempre hay pendientes, ¿no? En materia parlamentaria. Por cierto, nuestro invitado, pues, integra la bancada legislativa del Movimiento Construye. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto saludarles a todos quienes hacen este prestigioso medio de comunicación, así como a quienes nos sintonizan hasta ahora. Bueno, y usted lo ha dicho, estamos en un receso legislativo, sin embargo, nosotros seguimos trabajando porque la gente, los ciudadanos ecuatorianos, han perdido credibilidad en un parlamento y lo que menos es, lo que no queremos es que nos pongan en el saco a todos los legisladores. En nuestro caso, por ejemplo, la semana pasada de receso legislativo, hemos presentado dos proyectos de ley, una fiscalización, que son importantes para la ciudadanía ecuatoriana, como por ejemplo el tema de que el proyecto que va a recuperar el espacio de este nefasto episodio que fue la compra de las renuncias obligatorias. Solo en este país se pueden comprar renuncias obligatorias sin la voluntad de un sujeto pasivo. Son más de 500 familias ecuatorianas que perdieron un espacio de trabajo de servidores públicos, mayores de edad, discapacitados, con enfermedades catastróficas, que hoy no tienen cómo recuperar un espacio de ingresos para su familia, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Nacional de Justicia en donde les obligaban al Estado a que vuelvan a sus trabajos y les paguen los dineros que dejaron de percibir. Sin embargo, nadie cumple, nadie hace nada y el gobierno, al parecer, se hace de la vista gorda, ¿no? Otros temas, como por ejemplo el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que está suspenso, que gracias a este legislador se evidenció no solamente una empresa fantasma como Métricas Web, sino también la manera en la cual se manipula para poder beneficiar a ciertos actores concursantes, postulantes, frente de otros que lamentablemente han Ya, sido desprotegidos en este proceso, ¿no? Son cosas que venimos haciendo durante este receso y ese ha sido nuestro accionar desde que nos sentamos en el curul, ¿no? sí, ya vamos a ir revisando esos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con estos proyectos de ley, porque está lo de las pensiones vitalicias también que nos gustaría abordar. Solamente recordarle a nuestra audiencia que usted integra la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad en la Asamblea Nacional Legislativa. Es abogado por formación. Y en ese sentido, pues justamente nos llamaba la atención, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Anoche hubo esta reunión del Consejo Nacional de la Judicatura. Desde su punto de vista, ¿es correcta la decisión o tal vez tuvo que echarse pues al traste todo lo que se había avanzado? Porque si bien es cierto, se había puntualizado que era en esta fase las mayores complejidades, el otro tema o las otras fases tampoco como que no han sido manejadas tan transparentemente. Entonces yo escuchaba pues opiniones desde el Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación Nacional de Abogados también, que se pronunciaban en el sentido de que debía desecharse totalmente este importante proceso porque se está seleccionando es jueces nacionales, no es cualquier cosa, no debería haber una sola duda en cuanto a la forma como se está seleccionando a quienes van a llegar a esos cargos asambleístas. Mire, nosotros presentamos una denuncia no solamente al Consejo de la Judicatura, sino a la Contraloría General del Estado, en la que creeríamos de que el concurso ha sido viciado desde la etapa de méritos, una etapa en la que a ciertos postulantes se les calificó a pesar de que no subieron a la plataforma el título académico, documentación de rigor, mientras a otros que solicitaron que se les permita subir dicha información, no se les otorgó ningún punto. Luego de esto pasa una etapa en donde esta empresa fantasma Métricas Web, una empresa dedicada a la contratación de artistas, a la compra de videojuegos, es aquella que fue adjudicada para hacer un examen de confianza a los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ojo, a jueces. ¿Y qué preguntas se les realizó en ese examen de confianza? Por ejemplo, ¿le gusta a usted las rosas? ¿Qué color le gusta? ¿Cuáles son los fines de la empresa? ¿Le gusta trabajar en conjunto en la empresa? Cosas para una empresa cuando estamos hablando de la administración de justicia.
cosas totalmente ilógicas. Y este concurso fue para la adjudicación de esta métricas web para que elabore la pregunta. A su vez salió desde la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura Imagínense. dicha directora de Talento Humano que se encuentra investigada por la Fiscalía. Y claro, las pruebas que van a ser tomadas ahora con la reanudación del concurso los realizarán los mismos personajes que estuvieron involucrados en la fase de méritos. Gente que del análisis y de la documentación que nosotros obtenemos no tiene conocimiento para realizar dicha prueba y que si ya estuvo viciada en la primera etapa con estos personajes, pues Ujú. menos ellos podrían ser los que tomen dicha evaluación. Para Veo, nosotros, claro, yo debería declararse nulo desde el principio. no, eso, no noto aquello, ¿no? O sea, es que enseguida, ¿no? Un poco para justificar el asunto, es que no podemos echar todo abajo, perderíamos tanto tiempo. Yo también soy del criterio de que justamente si hay que perder algo de tiempo, pero ganemos en transparencia. Aquí lo que necesitamos es que el país gane en decencia y en transparencia. Y eso es lo que le falta. Permíteme para ir con mi compañera Verónica Landetti y continuar con este interesante diálogo. A esta hora conversamos con Paul Buestán Carabajo, asambleísta de la provincia del Cañarveró. Así es, otro de los temas también que están ahí en carpeta es que la Asamblea tiene 4 juicios políticos pendientes de trámite, adicionales a los 3 juicios que ordena reactivar un juez tras aceptar la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón. Ustedes cuando regresen definitivamente pues ya tienen en carpeta esto, cómo se encaminará esto de estos juicios políticos que definitivamente pues ha generado algún malestar también y también a algunas situaciones en la actual administración gubernamental. Cuéntenos, Paul. Buen día. Buenos días. Nosotros tenemos dos aspectos que el pueblo ecuatoriano tiene que entender. Cuando existía el gobierno de la dictadura, porque así lo considero yo, del correato, del correísmo, del prófugo de la justicia, en donde quería meter la mano en cada una de las aristas de las instituciones públicas, en las funciones del Estado, y sobre todo en la función de administración de justicia de este país, en la función judicial, se tomaban decisiones que iban en contra de los otros poderes, que vinculaban y que tomaban decisiones que dejaban sin independencia las funciones del Estado. Lo mismo pretenden hacer hoy en día el gobierno de Noboa, con el que un juez de instancia constitucional toma decisiones de qué es lo que tiene que hacer el primer poder del Estado, de qué es lo que tiene que actuar el primer poder del Estado. Y claro, esto nos trae a nosotros, sobre todo a la mesa de debate, Así de es. que intentan proteger a ministros que han improvisado en sus funciones y que hoy son incluso candidatos a asambleístas. Intentan proteger, por ejemplo, a Sade Fitri, que fue la ministra de Ambiente que actuó en favor de la empresa de la primera dama, de Lavinia Balbonesi. Recordarán ustedes el caso de Oloncito, en el manglar en donde se pretendía construir un edificio, una construcción de viviendas para poder vender a la ciudadanía, para poder generar un rédito económico para la familia del presidente, no para los ecuatorianos, para la familia del presidente, a pretexto de que se genere empleo. Cuando estamos hablando de una empresa familiar que lo único que intentaba era destruir el medio ambiente, pero sobre todo irse en contra de los comuneros, de quienes ya se opusieron en su momento. A esos personajes pretenden defender haciendo de que se activen otros juicios políticos, de que los mismos legisladores levantaron ya sus firmas para poder perseguir y poder dar un proceso parlamentario de sanción a los malos funcionarios que se encuentran en funciones. Lo mismo pasa con la ministra de Gobierno, que utilizó a las fuerzas públicas, Ministra a del la Interior. policía, exacto, a la policía, al ejército, para proteger a los empleados de una empresa privada en contra del pueblo ecuatoriano, en el caso de Olón. Así es que nosotros criticamos eso, las malas actuaciones, el empiece de un proceso dictatorial, de un proceso autocrático que Noboa viene implementando en el Ya, país. Y pero eso no lo ustedes podemos cómo van permitir. a despachar esas diligencias. ¿Lo van a hacer en orden cronológico? ¿Van a dar cabida o no van a dar cabida a lo que ha dispuesto el juez? Es lo que queremos saber. ¿Cómo ustedes tienen cómo lo van a atender? Y qué importancia definitivamente tendrían estos juicios? Por ejemplo, en el tema de la ministra del Interior, usted se basa en lo que ocurrió con el tema de Olón,
pero la ministra del Interior tiene a cargo todo el tema de la estrategia dentro de este conflicto interno armado, en donde definitivamente hay caídas de todos lados. De las víctimas, que son los ciudadanos que no tienen nada que ver y que obviamente deberían garantizarse, como dice la Constitución, su libre desempeño, su libre caminar, su libertad, pero no lo hay. Y también están los policías y militares que también han tenido la refrega de toda esta definitivamente enfrentamiento que se da cuando tienen que detener o hacer emboscadas o seguimientos a los grupos delictivos, a los grupos narcodelictivos. ¿No cree usted definitivamente que ahí hay muchas cosas que sopesar? Y lo digo porque ustedes son, más allá de asambleístas, fueron elegidos por el pueblo y tienen que también entrar en ciertos intereses y lógica cuando obviamente se trata de manejar un juicio político en estas circunstancias, y con estas directrices. A ver, el juicio político se basa en una sanción de destitución y sobre todo de una prohibición de ejercer un cargo público luego de 2 años de esta sanción. Lo que nosotros ponemos en la tela de debate es, en primer lugar, un incumplimiento de funciones. Y claro, nos pretenden vender a los ecuatorianos una pantomimia en el que dicen, sí, se está luchando contra la delincuencia, tenemos cientos de nuevos presos, que en primer lugar están abaratando y están aglomerados en las cárceles, y hoy existe un proceso de fiscalización por los presuntos delitos que existen en las cárceles, de la improvisación también de las fuerzas del orden público. Y en segundo lugar, yo me pregunto y le pregunto a usted y a los ecuatorianos, ¿cuánto se ha recuperado del dinero de la criminalidad, de esa economía de la delincuencia organizada? Ni un solo centavo. Si no destruimos la economía criminal, si no les golpeamos en el bolsillo de la delincuencia, del narcotráfico, no podemos hablar de una lucha contra la inseguridad, de una lucha contra la criminalidad, porque la economía que ellos manejan es mucho más poderosa de la economía del sector financiero, de la economía popular solidaria. Entonces, ¿qué hacemos, asambleísta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los enjuiciamos a los funcionarios? Y bueno, y si no le hemos sacado $1 a los criminales, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su visión? Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a manejar estos juicios políticos? ¿Cómo lo van a hacer? Por eso hay que dividir los temas, no hay que improvisar. Yo soy un hombre de derecho que leo la ley. En primer lugar, no se puede improvisar en los ministerios del Estado, no se puede poner a una persona que no sabe a dónde tenemos que ir. No tenemos un plan Fénix, al menos yo le pregunto a usted, no conocemos el plan Fénix, no tenemos una idea de lo que es, cuáles son las etapas para recuperar el sistema de rehabilitación social, no tenemos un programa para saber en dónde están las cabezas. Recordemos que alias Fito se escapó en este gobierno. No podemos olvidarnos de eso. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, poner a funcionarios que conocen del tema, que no van a improvisar como en todas las carteras del Estado. En segundo lugar, tenemos que golpear a la economía criminal. Se aprobó en el Parlamento la ley de extinción de dominio, que la presentó Fernando Villavicencio y que la trabajamos en conjunto con nosotros, con los legisladores, y que este proyecto se aprobó y sigue atado a una sentencia en materia penal. Tenemos que trabajar, como le habíamos dicho en un inicio, buscando cómo este sea un acto administrativo, que recupere los dineros de la criminalidad, el patrimonio de la delincuencia organizada. En tercer lugar, tenemos también que buscar cómo girar 180 grados el proceso de rehabilitación social desde las cárceles, porque se sigue controlando desde las cárceles la delincuencia en las calles. Y claro, si es que no recuperamos un solo centavo de la criminalidad, estamos dejando latentemente este espacio nefasto del país. Pero yo considero de que los juicios políticos, presentamos un proyecto de ley hace 2 semanas en conjunto con Mercedes Herbst, en el que decidíamos y el que proponemos nosotros a la legislatura de que los juicios políticos ya no sean cronológicos, sino que se basen de acuerdo a las necesidades que necesita el pueblo ecuatoriano. La mayoría de juicios políticos se sujetan a funcionarios que ya están en sus casas, y la incoherencia es que la sanción es la destitución del cargo. ¿Cómo les destituimos si están en sus casas? Es ilógico. Así es que nosotros hemos presentado ese proyecto. Cuando la mayoría de los miembros de la Comisión de Fiscalización decidan, se podría poner juicios por su prevalencia, por su importancia.
Exacto, y para Así evitar es. que los funcionarios públicos sigan burlando al pueblo ecuatoriano, sean en ese momento en que se sancionen. Si no hay esa voluntad, pasaría el pleno que con la mayoría simple podría decidirse el orden cronológico en los cuales deberían tratarse. Oiga, hay una respuesta cortísima. ¿En qué quedó su proyecto de eliminar las pensiones vitalicias? ¿Qué ha pasado con eso? Ahí medio leí que solamente se presentó, no ha tenido fuerza. No, bueno, la semana pasada el Consejo de Administración Legislativa calificó ya el proyecto, Qué bueno. luego de pasar el análisis de la Comisión Legislativa. Este proyecto ya ha sido calificado, es decir, esto pasará en 90 días a la Comisión de Trabajo, en donde se receptarán las versiones de los beneficiantes, porque hay que recordar al país. Incluso ya no existen primeros beneficiarios de estas pensiones vitalicias. Hoy están cobrando herederos de quién sabe qué generación serán, y alrededor de $1 millón del pueblo ecuatoriano sigue manteniendo a quienes ya no son funcionarios públicos, a 27 privilegiados del país. Esas son las incoherencias que pasan en el Estado ecuatoriano, y nosotros nos encargaremos de que estas luchas sociales, porque esto comenzó con una lucha social en el 2018, recogiendo firmas para poder eliminar y extinguir estas pensiones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes, que sean una realidad. Tenemos la expectativa de que las fuerzas políticas van a respaldar, a excepción del correísmo, porque a ellos no les conviene, porque tienen un presidente que podría recuperar estas pensiones porque se encuentran suspensas, y también tenemos otro vicepresidente que está preso, que dan cobrando sus pensiones alimenticias en beneficio de sus supuestos herederos, y eso son lo que vive el país, ¿no? Así es que el Consejo de Administración Legislativa ha calificado el proyecto, y nosotros seguiremos abonando y apostando la documentación que vamos obteniendo, sobre todo un informe de la Contraloría del año 2023 que ha sido totalmente claro. Se ha pagado dineros a quienes no debían cobrar y hoy intentan recuperar esa plata. Así es que nosotros seguiremos en esa lucha social, al igual que todos los otros proyectos de lucha social que nos hemos encargado de presentar. Paul Buestán, asambleísta de Construye. Alberto. Sí, Gracias. a ver, algo adicional, ¿no? Se refería el asambleísta pues a este proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica del servicio público, eliminación de pensiones vitalicias a ex presidentes y ex vicepresidentes de la República, ¿no? Esa es la denominación completa, ¿no? Y ahí, ¿no? Para muchos, a quienes nos encanta la institucionalidad, no pensamos, ¿no? Decimos, caramba, alguien que en la función pública ha ejercido la presidencia, pues debería de tener aquello. Incluso, ¿no? A nosotros nos encanta aquello de que si lo ha hecho, pues con decencia, con honorabilidad, con entrega, justamente el cumplimiento de su mandato, eso de llamarlo el presidente debería de ser eterno, ¿no? Más allá de que haya dejado la función pública. Lamentablemente acá en el Ecuador no vemos ese asunto. Hablemos un poquito del otro, en cambio, ¿no? Usted hacía referencia hace un momento, el otro proyecto de ley que presentó ante la Asamblea. Esto tiene que ver con quienes han sido desvinculados. Aquí también hay otro tema que nos levanta algunas alertas, ¿no? Porque aquí también en el sector público, y esto es lamentable porque aquí históricamente se ha visto algo, ¿no? Hay un grupo de privilegiados que han utilizado una serie de artimañas para vivir enquistados en el Estado. Hoy están aquí, mañana salen acá. El Estado en algunas ocasiones les ha pagado, les ha comprado la renuncia, en otros casos han recibido liquidaciones y mañana vuelven y aparecen por otro lado. Y siempre consiguen un padrino. La pregunta es cómo evitar, porque una cosa es atender, ¿no? Un requerimiento que puede sonar arbitrario de parte del Estado, un abuso de poder, ¿no? Se está afectando los derechos de alguien que esté en una condición inferior, ¿no? Pero, ojo, que a veces es a la inversa, a veces también hay un abuso que nace de estos grupos que están enquistados ahí permanentemente. Mire, solamente para contestar la primera apreciación, hay una razón técnica legislativa para poder sacar a quienes se benefician de estas pensiones vitalicias en el Estado ecuatoriano, y es que ya no son funcionarios públicos. Desde ahí comienza el punto de partida para poder extinguir estas pensiones vitalicias. No pueden estar en una ley orgánica de servicio público si ya no son funcionarios públicos. Hablando de los Por otro presidentes. lado, sí, y por otro lado, la segunda pregunta con respecto a estas personas que se aprovechan de un espacio público en base a la palanca, en base a la marcha, en base incluso al tráfico de influencias.
nosotros presentamos un proyecto de ley para poder sancionar al tráfico de influencias como peculado, porque así se lo consideraba antes del año 2008, antes, perdón, del año 2018, se lo consideraba como peculado. Y claro, estos reformaron para poder, quien llegue a un espacio público, para poder dar con dádivas, con pagos a quienes supuestamente apoyaron a un candidato, y sobre todo se da en los gobiernos autónomos descentralizados, en donde cuando entra un alcalde, entra un prefecto, meten a todos los amigos que han ido a estar alzando la bandera, que yo digo que no está mal, porque si alguien trabaja para alguien es porque ha de tener confianza, pero deben estar las personas capacitadas, sobre todo el tema de la meritocracia debe volverse a implementar en el país. No se puede con el dedo otorgar puestos a quienes incluso, como usted dice, se han beneficiado de indemnizaciones, se han beneficiado de temas económicos del Estado ecuatoriano y que siguen estando incrustados en el servicio público. Nosotros hemos presentado ese proyecto y esperemos también que el Consejo de Administración Legislativa lo califique, así como hemos presentado otros proyectos para mejorar la calidad de la administración pública. Recordemos que los servidores públicos están para el servicio de la gente, porque la gente es la que nos paga. Al igual que los legisladores somos servidores públicos y no se puede estar improvisando en el espacio de servicio público. Lo que a nosotros sobre todo nos mueve, nos motiva, recalco, son las luchas sociales. Son esos espacios en los que la gente espera resultados desde un primer poder del Estado que ha perdido credibilidad. Y por eso decía yo, no nos puede poner a todos en un mismo saco. Se debería hacer una evaluación de quiénes hemos sido los legisladores que hemos estado allá no para calentar el puesto ni para alzar la mano, sino para responder a nuestro electorado, para seguir las batallas, las luchas sociales, el legado, en mi caso, de Fernando Villavicencio, y lo hablo con propiedad. Una persona que denunció en el caso de Pablo Muentes con los socialcristianos, de Ronnie Aliaga con el tema de los correístas, en el tema del caso Encuentro, del nefasto gobierno de Lazo. Así es que nosotros seguimos con esas luchas, con esas fiscalizaciones, pero también no dejamos de lado el trabajo legislativo. Perfecto, asambleísta, agradecerle muchísimo. Ya la semana próxima retornan, pues, ¿no?, a la tarea presencial en el legislativo. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes, y permítame terminar este espacio con una frase que a mí me da las ganas de seguir adelante, y cuando lleguemos al retorno seguiremos haciendo nuestro trabajo, y es que juntos trascendemos junto al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Es Paul Buestán Carabajo, representante de la provincia del Cañar en la Asamblea Nacional Legislativa. Son las 7:25. ¿Algo para el cierre? Sí, rapidito para el cierre, lo de Carlos Rabascal. Ayer él aceptó su precandidatura junto a su binomio. Así es. Al parecer hay un término que no se ha utilizado bien. En todo caso. Okay. Ya consultamos con las personas que están. Perfecto. Vale la pena entonces dejarlo registrado. Carlos Rabascal sí.